Recuerden que recuerden que la Biblia fue escrita básicamente en hebreo y griego y también en arameo. Entonces, la cantidad de preguntas que se hicieron en el texto bíblico no se sabe con precisión, pero se calcula, los teólogos calculan que en la Biblia hay más o menos 3.300 interrogantes. Ya sea que haya sido Dios el que hizo la pregunta, ya haya sido el mismo diablo, Satanás, que la haya hecho, ya haya sido Jesucristo, los ángeles o los hombres, más o menos en el texto bíblico aparecen 3.300 preguntas. De esas 3.300 preguntas, hoy yo escogí 10 para que veamos la pregunta, veamos la cita bíblica, veamos lo que más o menos podemos concluir y nosotros también saquemos nuestras propias conclusiones. Así que los que crean que van a participar pueden estar listos para abrir su micrófono, los pueden abrir de una vez si no tienen ruido de fondo, de lo contrario permanezcan con sus micrófonos cerrados porque voy a estar haciendo estas preguntas y voy a estar pidiendo opiniones sobre esas preguntas. Entonces, ahora sí voy a hacer el share del PowerPoint. Vamos con esta primera pregunta. Y la coloqué porque esta es la primera pregunta que se hace en la Biblia. ¿Ok? La primera vez que alguien hizo una pregunta en la Biblia fue precisamente Satanás. Satanás dijo a Eva, con que Dios os ha dicho tal y tal cosa, ¿no? Si quieren, buscamos el texto bíblico para que veamos exactamente lo que preguntó Satanás. Satanás dice, versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros sabemos que aunque fue la primera pregunta, esa pregunta tiene una característica. ¿Alguien me puede decir qué característica tiene esa pregunta? Bueno, como no tenemos mucho tiempo, a ver, ¿alguien va a decir algo? Pastor, Que él ya sabía la respuesta. Coqui dice que ya sabía la respuesta. No necesariamente. Vamos a ver qué dice Marco. Gracias, Coqui. para mí, bueno, ahora que tenemos la Biblia completa y toda esa cosa, es una pregunta malintencionada ¿Por o qué? de esas preguntas capciosas, ¿Por qué? porque el Señor no le había dicho que no podían comer de todos los árboles, sino específicamente Es de uno solo. exactamente. O sea, esta Entonces, pregunta. es una pregunta como que, y lo describo de esta manera, como cuando uno está debatiendo y el que debate, el que tiene el dominio del debate, le hace una pregunta a otra persona para hacerla caer y le dé la respuesta que él quiere recibir. Correcto, correcto. Exacto. La pregunta está mezclando la verdad con la mentira. Ciertamente Dios había hecho una prohibición, pero no en los términos que lo está planteando Satanás. Y lo que está provocando, como la Biblia nos enseña que Satanás es el engañador, ¿verdad? A veces hace más daño una verdad mezclada con mentira que una mentira total, porque ahí está implícito el veneno, ¿no? Y esto dio pie para que Eva cayera en la trampa y conversara con la serpiente y discutiera, debatiera con ella, ¿no? Pero ahora, ¿por qué esta pregunta es importante también? Porque evidentemente se está pretendiendo cuestionar la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es un gran delito. Cuando ponemos en duda la palabra de Dios, y Satanás eso era lo que quería. Quería que dudara de la palabra de Dios. Y eh, da como pie a la desobediencia. Da como pie
a la ofensa que Dios recibió producto de una advertencia profundamente clara y sin embargo ellos decidieron desobedecer. Así que podríamos decir perfectamente que toda la tragedia humana comenzó con una pregunta muy pequeña, muy sutil, muy capciosa, pero desencadenó todo el proceso de la tentación y de la caída del hombre. Entonces, veamos cómo una pregunta puede cambiar, en este caso, la historia humana. Vamos a ver otra pregunta importante. Esto es simplemente un repaso muy fugaz, porque no tenemos tiempo, pero lo que quiero destacar es cómo las preguntas en la Biblia, y dependiendo de quién las haya hecho y en qué momento, nos pueden dar una lección. Esta pregunta la hace Dios, ¿ok? ¿Dónde estás tú? Pregunto, ¿a quién le preguntó eso Dios? El hermano Gabriel debe saber la respuesta porque él predicó de eso. Ajá. Vamos a ver, Adán, Gabriel, ¿a quién le preguntó eso Dios? Adán, Adán, ¿verdad? Ahora, Adán, qué tiene de curiosa esa pregunta? que Dios sabe dónde está porque Dios es omnisapiente, Entonces, ¿por qué preguntó dónde estás tú como que si no supiera? porque no le preguntaba su ubicación física, sino su ubicación espiritual. Exactamente, estaba calibrando en qué circunstancia de su vida estaba, cuál es tu temperatura, cuál es tu condición espiritual. Evidentemente para Dios es imposible escondernos ante su mirada, ante su conocimiento. Él lo estaba invitando a reflexionar prácticamente qué has hecho, dónde estás tú, es cómo te ha dejado el haberme desobedecido. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. Fíjense lo que dice este texto que aparece aquí. Jesús más tarde vendría a buscar y a salvar lo que se habría perdido. Es decir, aquella conversación de Dios con Adán comienza con esa pregunta, ¿dónde estás tú? Perdón. Y entonces ahí comienza realmente la tragedia humana cuando Dios empieza a repartir las responsabilidades del pecado, ¿verdad? Entonces, esta pregunta nos recuerda precisamente que Dios está interesado en que reflexionemos dónde estamos espiritualmente. Muy bien. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta. Avanzamos en el tiempo y nos vamos al libro de Job. Entonces, aquí esta pregunta la hace un ser humano, en este caso, la mujer de Job. Job. Creo haber predicado ya en la iglesia un sermón que se llama La otra cara de la moneda y está basado precisamente en la vida de la mujer de Job. Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aunque esta parte, maldice a Dios y muérete, no es parte de una pregunta, la pregunta está unida a esta frase. Aún retienes tu integridad. ¿Alguien podría decirme qué interpreta de esa pregunta? ¿Por qué la mujer de Job habrá hecho esa pregunta y por qué esa invitación tan drástica? Maldice a Dios y Y muérete. muérete. ¿Alguien distinto a Marcos y a Gabriel? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Pastor, Pastor, yo creo Milena. que, Ah, vamos a darle oportunidad a Zuleima y luego a Milena. Adelante. ok, yo creo que la mujer le dice eso porque de ver la condición en la que estaba él tenía todo el cuerpo enfermo, estaba eh, con llagas y la mujer estaba asombrada porque en esas condiciones él todavía, ¿verdad? Bendecía a Dios, quizás oraba, quizás le pedía. Entonces ella, de verlo, ¿verdad? Le decía, ¿cómo puedes tener todavía integridad? ¿Cómo puedes todavía eh, clamar a Dios, ser justo, no pecar, siguiendo obedeciéndolo, cuando ellos pensaban que era Dios el que le había enviado Ah, todo eso que ahora, le estaba ahora aconteciendo? Zuleima, la pregunta se la hace según el texto.
¿Tú crees que la pregunta se la hizo con un asombro de admiración o como un reclamo? Yo creo que se la hizo como un reclamo, ¿Y qué te como hace diciendo, pensar y qué te hace pensar que fue un reclamo? La pregunta. bueno, porque yo creo que ella estaba segura de que era Dios que lo había llevado a ese estado. Claro, Entonces ella tenía molestia, tenía rabia de ver lo, que el mismo que lo estaba haciéndole mal, él seguía alabándole y exacto. glorificándole. Es la primera palabra, aún. Es como Es, decirle todavía, retiene tu integridad. O sea, sí, todavía, aún. sí, Es pero una, como dijo, pero como dijo Zuleima, eso, si ponemos la pura pregunta, si ponemos la pura pregunta, alguien podría decir que ese aún es como de asombro, de admiración. Cónchale, No, todavía. pastor, porque cuando él le dice maldice a Dios y A muérete, eso, ya, o exacto, sea, esa respuesta ya te exacto, da a entender de que no estaba admirada de ninguna forma. no, y yo por creo que eso, hay que tomar en cuenta también algo. Voy a decir algo, por adelante, supuesto, la situación espiritual de ella no era la misma de Job. Pero vamos a correcto, estar claros, a ella también se le murieron los hijos. claro, Ella también se quedó claro, sin nada, porque no claro, solamente Job se quedó, vamos a llamarlo en 4 bloques, también la esposa. Solo exacto, que ella no tenía la integridad ni la estatura espiritual de su esposo. Y por eso es la situación de ella. O sea, mira todo lo que nos está pasando, porque no te está pasando a ti exacto, solo, nos está pasando a los dos. Y aún así vas a retener tu integridad. O así es. sea, De hecho, Bueno, esta pregunta nos plantea la crisis por la que pasamos todos los cristianos en algún momento de nuestra vida. Todos los cristianos en algún momento de nuestra vida, aunque no digamos estas palabras tan fuertes, maldice a Dios y muérete, esas palabras transmiten lo que en algún momento todos nosotros hemos sentido en algún momento de nuestra vida y es enojo contra Dios. ¿Por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Por qué Dios no detiene mi sufrimiento? ¿Por qué Dios me hace pasar por momentos tan difíciles? Esa pregunta lo que transmite es ¿hasta cuándo le vas a ser fiel a Dios? Pero aunque no es parte de la pregunta, la respuesta de Job es maravillosa. Él le dice, como las mujeres fatuas has hablado, recibiremos de Dios, es otra pregunta, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En este caso, la pregunta de Job en respuesta a la de su esposa es una pregunta retórica. Estamos dispuestos a recibir de Dios nomás lo bueno. Ahí sí estamos dispuestos a reconocerlo como Dios, pero cuando permite cosas malas, no. Entonces, Job había comprendido perfectamente la soberanía de Dios y estaba consciente de eso. Aunque sabemos que luego Job entra en un altercado con Dios y pelea con Dios y maldice el día que nació, todo eso es cierto, pero Job desde el principio hizo quedar mal a Satanás, porque Satanás lo que buscaba era quebrar a Job y que Dios se avergonzara de Job, pero Job, a pesar de su queja, a pesar de su enojo, a pesar de su frustración, jamás añadió despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces, la importancia de la pregunta de esta mujer es mostrarnos, entre otras cosas, el hecho de que estamos a veces dispuestos, como ella, a adorar a Dios hasta cierto punto, pero en cierto punto enojarnos con Él y darle la espalda a Dios. Eso fue lo que hizo ella, pero Job no estuvo dispuesto a eso, estuvo dispuesto a ser fiel hasta el final. Muy bien, seguimos con otra pregunta. Esta es una pregunta para los jóvenes, ¿verdad? Se pregunta el salmista, una pregunta reflexiva. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces la respuesta está ahí mismo, con guardar la palabra. Y guardar la palabra significa vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y es ahí donde está la parte difícil. Es que un joven que está desbocado, un joven que cree que se las sabe todas, un joven que cree que no necesita consejo, un joven que cada vez que cree que alguien le advierte sobre algo, está simplemente tratando de estorbar su futuro. A veces esos jóvenes ven en la Biblia un estorbo y no una linterna.
pero realmente los jóvenes, y no sé si aquí todavía están algunos jóvenes, creo que estaba por ahí, si Judy está aquí, ahí está Leidita, ahí está Laura, déjenme ver si hay otras, no sé si Sergito estará por allí, Junior, todos los jóvenes que están aquí deben recordar, y los adultos también, que en el camino que tenemos por recorrer, lo único que le puede traer luz a nuestro entendimiento, lo único que le puede dar luz a nuestras decisiones cuando no sabemos cuál decisión tomar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da propósito en la vida, la palabra de Dios nos dice hacia dónde debemos tomar. Así que esa pregunta es importante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con obedecer la palabra. La palabra de Dios también dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ok, esta pregunta es muy, muy, muy polémica. Señor, preguntó Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué respondió Jesús? No hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces ahí entran las diatribas teológicas. Si es 70 por 7 o si es 70 elevado a la 7. Lo cierto es que Jesucristo con su respuesta lo que quiso decir es que como creyentes debemos estar dispuestos a perdonar siempre. Entonces, el perdón es difícil, dice aquí. La sugerencia de Pedro de perdonar hasta 70 veces 7 le parecía ser estupendamente generosa. La respuesta de Jesús demostró que nuestro perdón suele ser muy débil. Debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado mucho más. Perdonamos no porque una persona se lo merece. El merecer no tiene nada que ver con la gracia. Perdonamos porque es lo correcto. Una persona podría no merecer nuestro perdón, pero nosotros tampoco merecíamos el perdón de Dios y aún así Dios nos perdonó. Entonces, a veces nos concentramos en la cantidad y a veces traspolamos esto de 70 veces 7 al hecho de pensar que si una persona nos hace daño, 70 veces 7, las 70 veces 7 lo vamos a perdonar. Pero realmente eso no es lo que está planteando Jesús. Difícilmente alguien te vaya a hacer lo mismo tantas veces. Lo que quiere decir Jesús con su respuesta es que nosotros debemos estar dispuestos a perdonar, como dice aquí el texto, más allá de los límites humanos. La gente dice, yo no perdono, el que perdona es Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente asume que el perdón es solamente para la gente muy querida, la gente que reconoció su error, la gente a la que yo estoy dispuesto a no perder su amistad o su amor y yo trato de reconciliarme perdonando. Pero si la persona no es de mi interés, yo no la perdono. Pero recuerden que la falta de perdón para dañar a la persona odiada o a la persona que no se quiere perdonar, la falta de perdón al único que afecta es a mí. La falta de perdón es como una poción, como un veneno que queremos que se la tome a quien no perdonamos cuando realmente quien nos las estamos tomando somos nosotros. La palabra de Dios dice que el espíritu alegre constituye buen remedio. Y cuando no perdonamos, cuando no somos capaces de soltar el rencor, la rabia, la amargura que sentimos hacia alguien y no soltamos lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, al final a quien nos hace daño es a nosotros. Ahora, esto abre otra puerta. Perdonar es olvidar. Siempre ha habido esa diatriba y no lo vamos a discutir aquí. No lo vamos a discutir aquí, pero lo voy a ejemplificar de esta manera. Una persona que haya asesinado a un hijo mío, ¿verdad? Yo lo puedo perdonar, pero no voy a pedirle al juez que lo deje libre, porque los pecados tienen consecuencias, los errores tienen consecuencias. Yo te perdono, yo te guardo misericordia, porque Dios me la guardó a mí,
porque aunque yo no rezo el Padre Nuestro, sí oro de acuerdo al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro incluye esta frase: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo no puedo perdonar a mis deudores, no puedo orar en forma bíblica, no puedo orar de forma espiritual, porque estoy limitando un área importante de la oración, que es imitar a Cristo, así como Él me perdonó a mí, yo debo perdonar a mis enemigos. ¿Ok? Así que esa pregunta que hizo Pedro es fundamental. Otra pregunta, fundamental también. Jesucristo hizo esta pregunta: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta vino como consecuencia de que Cristo antes había hecho otra pregunta. Dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y sus discípulos dijeron: bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otros dicen que eres Juan el Bautista, en fin. Entonces, después que ellos dan sus respuestas, Jesús se interesa en la pregunta, pero ya en forma particular. Y ustedes, los míos, los que andan conmigo para arriba y para abajo, los que están conmigo en esto, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Y ahí vino la declaración magnífica de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cordero, tú eres la provisión de Dios para salvar al mundo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro: pues bien, no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Y bajo esta declaración, o sobre esta declaración, yo fundaré mi iglesia. Por eso esta pregunta es súper importante en la Biblia, porque esta pregunta dio pie a que un hombre común y corriente como Pedro pudiera hacer la declaración más magnífica que se puede hacer de Jesús: tú eres el Cristo. Es lo que se han negado a decir los judíos a través de los siglos. Para los judíos no conversos, para los judíos que todavía practican el judaísmo, Jesús no es el Cristo. Jesús es un farsante, Jesús es un impostor. Ellos siguen esperando a su libertador político, ellos siguen esperando a su Mesías, pero Pedro lo entendió. Y lo entendió porque el Espíritu Santo se lo reveló. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa respuesta a esta pregunta es la base del Evangelio, es la base de la iglesia cristiana. Nosotros estamos basados en esa declaración de que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que vive por los siglos de los siglos, es la roca inconmovible, es la piedra del ángulo, que para los que creen en él están firmes, y para los que la han desechado viene a ser precisamente la piedra de tropiezo en la que cayeron y se desmenuzaron. Entonces, esta pregunta de Jesús: ¿vosotros quién decís que soy yo?, nos debe llevar a la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Preguntarnos: Yori, ¿quién soy yo para ti?, pregunta Jesús. Gabriel, ¿quién soy yo para ti? Marco, ¿quién soy yo para ti? Coqui, ¿quién soy yo para ti?, pregunta Jesús. Nosotros debemos tener claro quién es Jesús para nosotros. Muy bien, estamos un poquito atrasaditos. Vamos con otra pregunta. Esta pregunta dice: ¿puede un hombre... Déjenme mover esto aquí porque yo no estoy viendo la pregunta en mi pantalla. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, nosotros sabemos que esta pregunta la hizo un hombre llamado Nicodemo. Quizás la fotografía que puse para adornar la lámina no es la más apropiada, pero no conseguí otra. Fue la que más se me pareció. ¿Por qué no es más apropiada? Porque Nicodemo era un hombre de dinero, un hombre que vestía muy bien, era un principal de la sinagoga, era un escriba o al menos un levita,
o era una persona religiosa que tenía otro tipo de vestiduras. Y Jesucristo no precisamente lo recibió con un abrazo. Jesucristo lo recibió más bien con un portazo en la cara. Porque Nicodemo, como buen político, como buen religioso, pero de noche, para que no lo vieran, llegó al campamento de Jesús y entonces llegó con unas rimbombantes frases. Rabí, llamando a Jesús maestro. El hecho de que un levita, de que un escriba llamara a Jesús rabí era bastante. Y le dice, sabemos que vienes de parte de Dios porque las cosas que tú haces no podrían hacerse si Dios no está contigo. En otras palabras, él llegó con un ramo de flores. Él llegó con unas lisonjas, ¿verdad? Como elevando a Jesucristo. Y digo que Jesucristo lo recibe con un portazo porque Jesucristo no le dijo, bueno, muchas gracias, ¿en qué te puedo servir? Y eso que me vienes a visitar. No, después de esa lisonja, después de ese halago, Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. ¡Wow! Jesús fue radical, fue al punto, no anduvo por las ramas, ¿verdad? Y entonces esto trae a colación una pregunta que teológicamente nos es de mucho beneficio. Porque Nicodemo, desde su perspectiva humana, cuando escucha hablar de nuevo nacimiento, cuando escucha que te es necesario nacer de nuevo, inmediatamente Nicodemo aplicó la lógica humana. Se vio haciéndose chiquitico como Benjamin Button, no sé si vieron esa película, ¿verdad? Se vio haciéndose un bebé y metiéndose otra vez en el vientre de su madre. Eso fue lo que él se imaginó cuando Jesús le dijo que tendrías que nacer de nuevo, un nacimiento físico. Pero él preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Entonces Jesús, esta pregunta le da pie para desarrollar la explicación del Evangelio. Y la explicación del Evangelio es que se requiere de un nuevo nacimiento espiritual. Por lo tanto, esta pregunta nos da pie para comprender que el cambio tiene que venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso él dice, te es necesario nacer del agua y del espíritu, porque el nacimiento se tiene que producir en la regeneración de tu alma, de tu espíritu. Tú tienes que ser regenerado para ser salvo. Así que el nuevo nacimiento no es otra cosa que la posibilidad de que el hombre tenga un nuevo comienzo, pero desde la perspectiva espiritual. Cuando creemos que ser cristiano es algo que yo hago de afuera hacia adentro, traigo el cambio de afuera hacia adentro, eso se llama religión. Cuando yo trato de aplicar unos dogmas y unas normas y creer que porque hago esas normas, porque me visto así, porque voy a la iglesia, porque oro así, porque hago esto, porque hago aquello, cuando creo que cumplo con una serie de aspectos externos y por eso soy salvo, estoy frito. Porque eso era lo que creía Nicodemo. Nicodemo creía que él estaba bien. Él lo que venía a buscar con Jesús era una plática teológica. No, él no sabía que se estaba encontrando. Por eso es que Jesús no anda por las ramas. Mira, Nicodemo, tú estás perdido y si no te arrepientes, no entrarás en el reino de los cielos con todo y ese conocimiento que tú tienes de la ley y con todas esas prácticas y todos esos ritos te vas a condenar. Nace de nuevo. Y esto nos lleva al versículo que todo cristiano conoce de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo no me canso de resaltar esto, porque a mí me pasó. Por muchos años, yo soy cristiano desde los 14 años. Y cuando digo de los 14 años que me convertí, pero yo nací en un hogar cristiano.
O sea, desde niñito yo he ido a una iglesia cristiana, ¿ok? Pero a los 14 años yo me convertí. Pero por muchos años, yo calculo que entre los 14 y los 25 años, algo así, yo no había caído en cuenta que Juan 3:16, que uno solo aprende en la escuela dominical, en las clases de párvulos, yo no había caído en cuenta que Juan 3:16 son palabras de Jesús, no son palabras de Juan, no son palabras de Pablo. Por ejemplo, Efesios 2:8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Ese es un pasaje que nosotros repetimos constantemente cuando evangelizamos, pero eso lo dijo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero es que Juan 3:16 son cosas, palabras que salieron de la boca de Jesús hablando de sí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál Hijo unigénito? Yo. Jesús es el Hijo unigénito. Para que todo aquel, y yo me imagino a Jesús diciéndoselo así en la cara a Nicodemo, para que todo aquel, es decir, tú, si crees, si me aceptas, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Es decir, la sentencia evangélica más importante de la Biblia salió directamente de los labios del Maestro, del Señor Jesucristo, refiriéndose a sí mismo. Así de importante es esta pregunta, porque dio pie a todo eso. Ok. Otra pregunta existencial importantísima. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Queridos hermanos, todos nosotros, consciente o inconscientemente, terminamos creyendo que el éxito de la vida son las cosas materiales. Se nos va la vida luchando por tener una vida confortable, por tener una vida, no vamos a decir de lujos, pero sí por lo menos donde no tengamos mayores necesidades. Se nos va la vida en eso. Y resulta que tanto el creyente como el impío les va a llegar una cosa que se llama muerte. Los cristianos, los hijos de Dios, los que han sido comprados con la sangre del Cordero, los que tienen anotado su nombre en el libro de la vida, los que tienen garantizada la vida eterna por medio de Jesucristo, se van a morir. Y el impío, el que no da su brazo a torcer, el que no recibe el evangelio, el que se niega a aceptar la salvación por gracia, también se va a morir. Y los dos, creyente e impío, irán a la tumba y no se llevarán ni siquiera la ropa interior que les pongan, ni los zarcillos, ni nada. Nos iremos de esta tierra sin nada. Lo único que se desprenderá de esta tierra que nos pertenece es nuestra alma. El que no esté consciente de eso, creyente o no, nunca va a entender que su mayor y más grande y única propiedad es el alma. Es lo único que nos pertenece. Y cuando digo que nos pertenece es porque simplemente es lo que nos va a atar a la existencia eterna, en el infierno o en el cielo. Pero aún nuestra alma le pertenece a Dios. Dice Hebreos que está destinado para el hombre que muera una vez y después de esto, el juicio. No hay reencarnación. Entonces, Jesús dice, por esto, ¿de qué le vale al hombre luchar y luchar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y pagar y tener, si eso significa perderse su alma? Ha cometido el peor de los negocios.
Si ganar el mundo, el precio de ganar el mundo es pagarlo con el alma, es el negocio más estúpido que el hombre puede hacer. ¿Por qué? Porque estás pagando con tu alma, con tu salvación, una cosa que vas a disfrutar 40, 50, 60 años. Nada más. Y después, la eternidad. Así que, básicamente, esta pregunta invita tanto a creyentes como a no creyentes a hacerse una reflexión. Si yo no garantizo primero mi salvación, cualquier otra cosa que yo busque es inútil, es absurda, porque no me la voy a poder llevar. Ahora, si yo tengo salvación y vida eterna, si yo estoy seguro que soy salvo, ya lo tengo todo. Me puede venir lo que sea, pobreza, enfermedad, desgracia, crisis terribles de todo tipo, no importa. Por eso el escritor del himno Alcancé Salvación escribió ese himno, porque el que escribió Alcancé Salvación se le quemó la fábrica, se le ahogaron 2 hijas en el Atlántico, lo perdió todo, quedó en la más absoluta ruina. Sin embargo, dijo, cualquiera que sea mi suerte, diré, alcancé salvación. Ese hombre entendió que aunque lo había perdido todo materialmente, tenía vida eterna. Y si yo tengo vida eterna, lo demás está de sobra. Lo demás es por añadidura. Muy bien, ya estamos terminando. Aquí viene una pregunta también muy importante para los cristianos. Acuérdense que Pablo nos habla de la gracia. Acuérdense que Pablo nos habla de cómo Dios ha sido espléndido en darnos salvación y vida eterna por gracia. Entonces Pablo se hace una pregunta retórica, una pregunta que se responde a sí misma con un no rotundo. Pablo dice, entonces, como la gracia sobreabundó, nosotros vamos a coger eso como una guachafita, como decimos en Venezuela. O sea, nosotros vamos a hacer con nuestra vida y con la gracia del Señor Jesucristo lo que nos dé la gana. ¿Significa la salvación por gracia una licencia para pecar? Por eso la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Por eso digo que la pregunta es retórica, porque se responde automáticamente. Perseveraremos, nos revolcaremos, abusaremos, nos meteremos en el pecado para que la gracia de Dios nos alcance y abunde. No, eso no es lo que Pablo está tratando de transmitir, sino todo lo contrario. Y esto me lleva a resaltar lo que la Biblia enseña. La salvación es por gracia, pero alguien que ha sido salvo por gracia tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Nadie puede decir soy salvo y vivir como le dé la gana, porque si vive como le da la gana es porque no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente convencida, pero no convertida. Hay mucho Nicodemo que cree que son salvos, pero no han nacido de nuevo. Por lo tanto, no valoran lo que significa ser salvo. Desprecian, menosprecian, pisotean la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Cada vez que yo pienso, como humano que soy, desbocarme hacia el pecado, el Espíritu Santo trae a mi mente que estoy manchando, estoy pisoteando, estoy despreciando la sangre preciosa que Cristo derramó para pagar mi deuda. Ah, entonces usted no peca, pastor. Sí, sí peco, pero eso me lleva primero a pecar menos, a buscar apartarme del pecado, a no avergonzar a Dios
y además de eso me lleva a sentir dolor cuando peco. Cuando yo tengo un pleito con mi esposa porque no fui lo suficientemente humilde para aceptar que me equivoqué, cuando yo hago algo indebido, cuando hago cualquier cosa que sé que ofendió a Dios, yo siento dolor en mi corazón y eso me lleva a arrepentirme tan pronto como pueda hacerlo y a pedir perdón si tengo que pedir perdón, porque haber ofendido a Dios me causa dolor. Eso nomás lo hace alguien que ha entendido y comprendido que es salvo. Y como salvo, tiene que vivir para honrar a Dios. Así que nada de voy a perseverar en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, porque eso no fue bajo ningún concepto lo que Pablo quiso decir. Y por supuesto, esta es una de las preguntas maravillosas que Pablo hace. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me gusta lo que dice el texto que les coloqué allí. Vamos a leer. Dice, los hijos de Dios enfrentarán oposición en este mundo. El diablo y sus demonios se oponen a nosotros. Muchas personas en el mundo están en contra nuestra. Es decir, los cristianos tenemos varios enemigos: el diablo, sus demonios, el mundo, las filosofías, los valores y las prioridades del mundo están también en contra de nosotros. En términos de nuestra vida terrenal, nos pueden vencer, derrotar o incluso asesinar. Por cierto, les doy a dar un spoiler. El próximo domingo continúa la predicación que prediqué el domingo. El domingo el título fue Gente fuera de serie. Este domingo vamos a predicar sobre un Dios fuera de serie. Y voy a mencionar algo sobre esto que acabo de leer, donde dice, en términos de nuestra vida terrenal, nos pueden vencer, derrotar o incluso asesinar. Y el spoiler es este. Pregúntenle a Esteban y pregúntenle a Pablo. ¿Ok? Pero en términos de la eternidad, Dios ha prometido que venceremos. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en este mundo? La muerte. La muerte nos va a pasar de cualquier manera, o durmiendo, o en un accidente, o alguien que nos mate por seguir a Cristo. Igualito nos vamos a morir. Para aquellos que han nacido de Dios, ¿qué pasa después de la muerte? La eternidad en el lugar más glorioso que uno se puede imaginar. Por lo tanto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos podrá separar porque ya tenemos lo más seguro, que es la vida eterna por los siglos de los siglos en la presencia del Padre Celestial. Bien, con esto, hermanos, hemos terminado nuestro estudio bíblico de hoy.